¿Listo? Bien, continuamos, señores. Ahora vamos a hablar de otro sistema administrativo del aparato público, que es justamente el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Más conocido con las siglas del SNIP. Este sistema es creado por ley, ¿no? La ley 27.3293, ¿no? Reglamentada con el Decreto Supremo 102, ¿no? Y a su vez modificada, ¿no? Con la resolución directoral, ¿no? Que entró en vigencia a partir, esta resolución directoral entró en vigencia a partir de febrero del 2009, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que en buena cuenta plantea el SNIP? El SNIP como sistema administrativo, ¿no? Actúa como un sistema de certificación de calidad. En otras palabras, la opinión de viabilidad que te emite el SNIP es otra cosa que el certificado de calidad del proyecto, repito, del proyecto a ser ejecutado por, para la redundancia, las unidades ejecutoras. ¿Por qué les hablo de proyectos? Porque un proyecto no necesariamente podemos decir que conlleva ejecución de obra. Cuando hablamos de proyecto, puede ser también para mejora de la prestación de servicios o mejora para la generación de bienes. Algo que conozco muy de cerca, ¿no? Por ejemplo, el SEACE es conocido de un proyecto de inversión pública que tiene su opinión de viabilidad, ¿no? Por tanto, esto no necesariamente conlleva la ejecución de obras. La mejora del SEACE o la implantación, por ejemplo, del SNIP generó o fue generado con un proyecto de inversión pública. Entonces, lo más común sí es encontrar la similitud de proyecto y ejecución de obra. Lo más común. Pero eso no quiere decir que existen proyectos de inversión pública que tienen que ver con la mejora de un servicio o con la generación o la producción de bienes. Entonces, el SNIP se constituye hoy en día en una herramienta de planificación. ¿De planificación de qué? De la inversión pública del país, ¿no? Que en muchos casos, ¿no? Es antes, ¿no? Es anterior a la formulación del presupuesto. Entonces, para que sea o para que tenga código presupuestal, condición tener opinión de viabilidad del Estado. O por lo menos para que se ejecute la consultoría de obras, ¿no? Que tenga código presupuestal, pero que tenga código del SNIP. Entonces, ¿qué vamos a tener desde el punto de vista de objetivos del SNIP, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estamos en crecimiento, estamos en una economía que requiere estable, ¿no? Muchos dicen que todavía no nos ha llegado la crisis, aunque para otros dicen que ya nos llegó la crisis, etc. Pero de todas maneras, hablando, digamos, de recursos, siempre los recursos son escasos. Si no, veamos las empresas grandes, las transnacionales, etc., lo más corporativa que fuese, siempre pues la administración de los recursos, ¿no? Desde el punto de vista de gestión, siempre hablamos de que los recursos son escasos.
¿Por qué? Porque las necesidades siempre va a superar a la disponibilidad de recursos que tenemos. Bien. Eso no es contrario a justamente que muchas de las entidades no terminen de utilizar los recursos a diciembre, al cierre del año fiscal, que justamente no se ejecuta el presupuesto. Entonces ahí no es un tema de recursos, es un tema de gestión. ¿Quieres hacerlo? Entonces, lo que yo les quiero, a ver, acá indicar lo siguiente. O quiero transmitirles lo siguiente. Cuando hablamos de proyectos, lo primerito que tenemos que tener en cuenta es que proyectos no siempre es igual a ejecución de obras. Para empezar, aparte de obras, les decía que hay proyectos, ¿no?, que tienen que ver con la generación o producción de bienes, ¿no?, o la mejora de la prestación de los servicios. Ahora bien, ¿esto producto de qué? De que existen necesidades. Necesidades a ser satisfechas. Para ser satisfechas, pues, si nosotros empezamos a reflexionar, vamos a encontrar que hay un sinnúmero de necesidades, ¿no? Un sinnúmero de intereses que, sumados los requerimientos para satisfacer todas estas necesidades, pues siempre la demanda va a ser mayor que la oferta. La oferta en el entendido de la disponibilidad de recursos. ¿Ya? Y cuando hablamos de proyectos, señores, ya no estamos hablando enteramente de un corto plazo. No estamos hablando de un mediano y quizás de un largo plazo. Entonces, cuando nos referimos a proyectos, siempre esta sí debe de ser igualado o concebido con el término de inversión. Y ahí ustedes van a escuchar, ¿no?, a la mayoría de mis colegas que van a decir: señor, estamos hablando de un proyecto, no estamos hablando de gasto, no estamos hablando de inversión, estamos hablando de acumular, ¿no?, recursos, de forma de que estamos invirtiendo en capital para quizás dar soluciones, en algunos casos soluciones integrales o soluciones parciales, pero que finalmente la prestación de servicios o la generación de bienes, o en los casos que son reguladoras, estas cumplan, como antes les decía, no solamente en forma eficaz, sino también en forma eficiente. Cuando hablamos de eficiencia, siempre nos vamos a referir de un mediano o largo plazo. En cambio, cuando hablamos de eficacia, siempre hablamos del corto plazo. Hablamos de los resultados inmediatos. En cambio, de eficiencia ya es resultados mediatos. Pues bien, entonces, si queremos ver por el lado de ejecución presupuestal, ¿no?, estaríamos midiendo en cierta medida la eficiencia, la eficacia de esta actividad. Hasta ahí nos estaríamos poniendo, si se quiere, el límite.
Pero cuando ya nos referimos a inversión, siempre vamos a pasar la evaluación a más, a un horizonte mayor. Entonces, cuando les decimos acá de que lograr que los recursos escasos, ¿no?, de la administración pública, es que queremos que esa inversión sea, en lo posible, eficientemente lograda. Por tanto, debe conllevar al uso eficiente de los recursos públicos destinados a la inversión por las distintas instancias de gobierno, por todas, ¿no? Independientemente de la fuente de financiamiento, se busca que los proyectos sean viables. ¿Qué quiere decir que los proyectos sean viables? Que desde el punto de vista económico, social y de país, su saldo sean positivos. Económicamente, que sea rentable para el país. Socialmente, que satisfaga, ¿no?, o logre los objetivos planteados para el cual ha sido postulado, ¿no? Rentable para el país, ¿no? Nos equivaldrá a un gasto significativo, pero que mañana más tarde, cuando entra en ejecución ese proyecto, pues conlleve a que los beneficiarios directos de ese proyecto pues tengan las facilidades o tengan que gozar de los beneficios de la ejecución de ese proyecto. Pongamos ejemplos. A ver, ¿qué pasará mañana más tarde si ya tenemos la vía Parque Rima? ¿Ustedes saben qué comprende la vía Parque Rima? ¿Tienen idea? La vía Parque Rima significa de que se va a hacer un túnel debajo del río Rima, ¿no? Y va a ser una vía principal que va a unir desde casi Chosica, ¿no?, hasta el Callao, por casi el decurso del río Rima, ¿no? Y que en la parte superior va a haber parques aledaños al cauce del río Rima. El río Rima va a ser canalizado y por debajo una vía que ya está en plena construcción. Ya tenemos estos tramos que ya están construidos, que va a terminar acá en 2015, si no me equivoco, es decir, vamos a ver parte ya de construcción. ¿Qué es lo que está pasando? Un poco hagamos la similitud. He tenido la suerte de visitar externamente, ¿no?, por ejemplo, la canalización del río Sena en Francia, en París, ¿no? Estoy más o menos la idea. Este río, ¿no?, en el cual, digamos, en la parte superior, es un río de mayor caudal que el río Rima, lo más hablador que fuese, ¿no? Es la 10ª parte del río Sena. El río Sena tiene tal caudal que en la parte superior del propio río hacen barcos turísticos. Y debajo del río Sena hay todo el metro. Un metro que tiene 7 niveles, donde los trenes circulan, ¿no? Y en la parte superior no hay pues, el congestionamiento, nosotros acá tenemos en vivo. En la parte superior camina y encuentras, son carros de turistas o los taxis,
de uso público o los de particular, pero con mínima congestión que nosotros tenemos, ¿no? El mayor uso es, aparte, digamos, el metro. Aparte de ello, ustedes saben que está el metropolitano, se está ampliando lo que es el tren, etc. Entonces, lo que quería ponerles como ejemplo es, si pensamos en el metropolitano, ¿cuándo se empezó la obra? ¿Cuándo se empezó a ya cristalizarse? Empezó a trabajar el metropolitano, y hoy en día, ¿cómo está cambiando? Al menos los sectores, las rutas, los turistas del metropolitano y la demanda que tiene esta, ¿no? Y la satisfacción de una necesidad de trasladarse en horas puntas, como se está en cierta medida mejorando, ¿no? Igual por el caso del tan documentado, tan esperado, el tren eléctrico, ¿no? Y su ampliación que llegan hasta San Juan de Lurigancho, el interconectado con el metropolitano y más adelante con la ampliación del metropolitano, con la construcción de estas vías, más las rutas, ¿no? Hay otra ruta, por ejemplo, que va a empezar desde Ceres, la prolongación Javier Prado, ¿no? Va a pasar por debajo del estadio monumental, ¿no? Va a agarrar Javier Prado, va a agarrar el Sánchez Cero, Fech, agarra la Marina y se va hasta José. Todo similar a lo que tenemos hoy en día en la vía expresa, ¿no? ¿Cuándo vamos a terminar esto? Probablemente se empiece a ejecutar el próximo año, recién lo veremos como obra en 2016, más o menos. Entonces, estamos hablando de proyectos de inversión, pues, de que no se ejecutan en 1 año, 2 años, sino más adelante, y cuya formulación, ¿no? Tiene que ver o está siendo regulado por el Sistema Nacional de Inversión Pública, así sea concesión, ¿no? Para que estas sean construidas tiene que tener opinión de viabilidad, y para tener opinión de viabilidad tiene que ser, les repito, rentable económicamente, socialmente, ¿ya? Y debe de tener un beneficio para el país o para la zona donde va a ser implementado. Los proyectos ambientales no son rentables económicamente. Socialmente sí. Bueno, entonces tiene que haber, si bien es cierto, económicamente no es rentable, hoy en día, más adelante, puede ser un análisis del piso 4, probablemente que sí. De ahí que tenemos los bonos para quienes trabajan con proyectos en cambio o la solución. Hay lugares donde se ejecutan proyectos ambientales que hay todos unos fondos manejados por los organismos multilaterales que algo así te dan una compensación. No es rentable, quiere decir, no es rentable los proyectos ambientales, sin embargo, estos organismos multilaterales, algo así como una subvención, ¿verdad?, a quienes están ejecutando proyectos de impacto ambiental. Por ejemplo, ustedes quieren producir productos orgánicos, ¿ya? Cuyo efecto es no utilizar, por ejemplo, fertilizantes, no utilizar transgénicos, etcétera, etcétera. Entonces, estas comunidades son sujetos de donación como pago al hecho de no contribuir al cambio climático. Bien, entonces, lo que se dice acá, que independientemente de la fuente de financiamiento, se busca que los proyectos sean viables. ¿Ya? Repito, viables económicas y socialmente. ¿Quiénes son responsables? ¿Quiénes formulan el proyecto de inversión pública?
Nosotros tenemos los gobiernos, el gobierno nacional, el gobierno local, el gobierno regional y terceros. Seguramente ustedes se han enterado que hoy en día tenemos todo un dispositivo y que te habla obras por impuesto. Hay una ley de obras por impuesto. ¿Qué quiere decir ese dispositivo de obras por impuesto? Yo, empresa privada, quiero ejecutar una obra por impuesto, entonces tengo que formular mi estudio en base a la directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, contar con la opinión de mi envía y de tal forma de que todo lo que yo hoy día aporto, por ejemplo, a la municipalidad X, aporto para la ejecución de una obra por impuesto, pues, los saldos de mis pagos por el impuesto a la renta, por ejemplo, las voy a ir saldando en función a lo que yo he contribuido para ejecutar. O sea, en vez de aportar directamente, lo invierten en la obra. ¿Y eso mediante quién canaliza? Mediante convenios de público-privados, las prestaciones que se ejecutan, ¿no?, en el marco de la ley, no recuerdo el número de la ley, pero es todo un procedimiento que está justo en la revista en la página del Ministerio de Economía y Finanzas, en lo que es la parte del SNIP, te habla de lo que implica, digamos, cómo proceder a las obras por impuesto. Son procedimientos. Y bajo esto, por ejemplo, hay empresas privadas, ¿no?, bajo la política de responsabilidad social empresarial, están optando por este mecanismo que es saludable, ¿no?, porque de una u otra forma están contribuyendo por la localidad donde están ubicadas, donde tienen que ser, ¿no?, especialmente las empresas industriales, las empresas prestadoras de servicios extractivos, bastante bien, ¿no? Llámese pesca, llámese minería, llámese reforestación. Pues bien, por eso decimos acá terceros, ¿no? ¿Quiénes financian? Financia el sector público, financia el sector privado, como les estaba hablando, o financian los organismos internacionales o la propia comunidad, ¿no?, con los aportes. Hay, por ejemplo, las pavimentaciones. No sé si ustedes han tenido experiencia. La cuadra donde tú vives no está pavimentada. Sin embargo, se constituye la junta de propietarios que demandan a la municipalidad que se asfalte o se pavimente tu vía, y la municipalidad aprovecha de eso y te dice, ya, ¿tú quieres crear? Entonces, del 100% por lo menos aporta, pues la junta o los vecindarios aporten el 5%, el 10%, el 20%, depende de cómo a la negociación, y entonces hay una obra con aporte comunal, ¿no? ¿Quiénes evalúan? Las oficinas de programación de inversiones de la OPI. ¿Qué es la OPI? Es la Oficina de Proyectos de Inversión del Sector Público. OPI, ¿no? La Oficina de Proyectos de Inversión. ¿Cómo funciona el SNIP? Lo primero tenemos que ver la identificación de la inversión o del proyecto, ¿no?, el análisis, ¿no?, el dimensionamiento, pero esta va a nacer de un problema, ¿no? A ver, ¿qué problema tenemos? Tenemos el gran problema de fomentar el turismo en Apurímac.
poner puesta en valor de las ruinas, que no recuerdo, hay unas ruinas que casi equivalente a lo que de Machu Picchu, en Apurímac. Choquequirá. Los arqueólogos dicen que es otro Machu Picchu, en Apurímac. Miren, ¿ves? Tan difícil así para mí mismo recordarme hasta el nombre y preguntarnos cómo fomentar, ¿no?, el turismo en Apurímac, así como tiene Cusco, Machu Picchu. Pues, ante ese problema tenemos que plantearnos una solución. Identificado el problema, hay que analizarlo y hay que dimensionarlo, ¿no? Entonces el gobierno regional de Apurímac, ¿no?, el dimensionamiento para ello es que tenga su teleférico. ¿Qué es un teleférico? Es un similar, no sé, los que conocen Oroya o los que han pasado por Oroya, hay unos guaros, parecen unos carritos a través de un cable, ¿no?, que te transporta, ¿no? Pueden cambiarlo. Se tiene previsto de que por lo menos 3.000 personas diarias estaría transportando el teleférico de Apurímac. Ya va a empezar su construcción, ¿no?, a Machu Picchu, ¿no? Está aprobada, ya tampoco de viabilidad, ya tiene aportas el financiamiento de un organismo multilateral al que inicie ya la construcción de el primer teleférico nacional, a nivel nacional. Hay otro teleférico que va a ser de acero San Juan, ¿no? Más chiquita. Entonces, miren, hay todo un trabajo que se hace, ¿no? ¿Desde cuándo da esto? Buen tiempo, ¿no? Creo que 5 años atrás, más o menos empezaron a hablar de esto y recién va a empezar, digamos, ya la construcción. ¿Sí les pasa? Pero para esto, así que se tenga, miren, rentabilidad social, que es lo más importante. Cuando hablamos de proyectos de inversión pública, además de las cuestiones económicas, lo que más se busca es la rentabilidad social y que haya sostenibilidad. ¿Qué debemos entender por sostenibilidad? Se dice que es sostenible cuando no hay riesgo de que quede paralizado o que hayamos terminado y se quede como un elefante blanco. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los estadios más grandes del mundo? No sé si han escuchado esa palabra, ¿no? Localidad tiene el estadio más grande del mundo. ¿Por qué? Que nunca se llena. Nunca se va a llenar porque está dimensionado, ¿no?, por ejemplo, para, digamos, 20.000 asistentes, 20.000 espectadores. ¿Y cuánta población tiene esa localidad? Apenas está llegando a 10.000. No. Nunca se va a llenar, ¿no? Por más fiesta patronal, a lo más se llegará. Porque no todos van a ir al estadio, ¿no? Como los coliseos. Entonces, implica sostenibilidad, señores, cuando, terminada la obra, también hayamos previsto su mantenimiento, su funcionamiento, y que sea capaz de que tenga recursos para mantenerla debidamente funcionando. Entonces, ¿qué es lo que pasaba antes, por ejemplo, con el reasfaltado de nuestras carreteras? El Ministerio de Puertos cumplía con reasfaltar, nos entregaba bonitos, se inauguraba, ¿no? Se cortaba bien las cintas, se tomaba el champán, etc. Y al cabo de poco tiempo
lo encontramos igual. Otra vez con los baños, y todavía hay algunas para que lo hacen un rey. Hasta que apareció la figura de la concesión, asociación público-privado, donde se entrega en concesión y se asegura un mantenimiento y una continuidad de que por lo menos el tramo concesionado se asegura de que haya un mantenimiento y que esté no igual, pero en condiciones transitables. Eso implica hablar de sostenibilidad, o sea, que no entre en riesgo el no funcionamiento. Y, por tanto, tiene que ser consistencia con las políticas. O sea, si nosotros, desde el punto de vista de nuestro plan o de nuestro proyecto nacional, nos dice de que tenemos que velar con una cobertura total del servicio educativo, entonces que ésta se convierta en un derecho universal, o sea, que todos dejemos de ser analfabetos, o sea, que no encontrar ningún analfabeto. Entonces, si la política educativa del país dice que la prestación del servicio educativo es universal y no debe haber excluidos, no debe haber analfabetos, entonces que los colegios todos estén bien, en buen estado de mantenimiento, que tengan buena infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, eso implica consistencia con la política. Entonces, acá debe de haber un circuito tal de que va a haber correspondencia entre uno y otro. Pues bien, entonces el proceso de un proyecto de inversión pública, ¿no?, es identificada a través de la idea, ¿no? Luego tenemos la etapa de preinversión y finalmente tenemos la etapa de inversión. Son las tres etapas claramente marcadas de la inversión pública. Entonces, ¿qué tenemos como idea? Por ejemplo, puede ser el plan de desarrollo urbano, los planes maestros, los planes de uso turístico, los planes de rápido impacto. Esto desde el punto de vista de turismo, ¿ya?, desde el punto de vista de desarrollo, ¿no?, turístico. Y cuando hablamos ya de la etapa de preinversión, significa que tenemos que tener estos niveles de estudio, a nivel de perfil, a nivel de prefactibilidad y a nivel de factibilidad. Estas son las que son reguladas por el SNI. Esta etapa es regulada por el SNI. Y si esto queremos concatenarlo con lo que es contrataciones del Estado, señores, todo lo que es estudios de preinversión son servicios. ¿Ya? Eso sí que quiero que quede claro. Si ustedes tienen un proceso de selección para elaboración de estudios de preinversión, pues el objeto de ese proceso sí o sí tiene que ser servicio. En cambio, si estamos hablando ya de lo que es etapa de inversión, como es la elaboración del expediente técnico, ¿ya?, ahí estamos hablando de consultoría de obras. ¿Ya? Entonces, la etapa de inversión es la elaboración del expediente técnico más la ejecución de los componentes del proyecto. Si estamos hablando de una obra por administración directa, entonces la ejecución de los componentes del proyecto, ¿no?, significa que estamos en la etapa de inversión. Hay algunos que consideran la elaboración del expediente técnico como preinversión. No.
desde el punto de vista de contratación pública, si tú te revisas las definiciones que están en el reglamento, no recuerdo el número de definición, ahí expresamente te dice que consultoría de obras son servicios especializados, etcétera, etcétera, por profesionales para la elaboración o formulación del expediente técnico y para la supervisión. Son los dos únicos casos que es consultoría. El resto, dentro de lo que es contrataciones del Estado, el resto es servicio. ¿Ya? Recalco, señores, diciéndoles de acuerdo a lo que está definiendo la normativa de contratación del Estado. ¿Ya? Ok. Ahora, por si acaso, esto de expediente técnico, ¿no? Incluso para la formulación tienes que tener, ¿no? O tiene que estar formando parte de un código presupuestal que sea para proyecto. Que sea para proyecto. O sea, el número inicial de ese código tiene que ser de todos. Bien. El ciclo, ¿cuál es? Entonces, tenemos ideas que nacen, por ejemplo, del problema de recuperación de infraestructura, de políticas de desarrollo, de condiciones de vida deficitarias, de percepción de personas, etc. Todo esto te va a conllevar a tener una idea. Luego tenemos preinversión, ¿no? Que es perfil, prefactibilidad y factibilidad. Recién contando con estas, puedes pasar a lo que es inversión, a los estudios y expedientes técnicos, a la obra, si se trata de una obra, y postinversión para la evaluación ex post y la operación y mantenimiento, ¿no? Operación, mantenimiento, para finalmente llegar a la evaluación ex post. Y todo esto siempre con una retroalimentación. Retroalimentación producto de, por ejemplo, de una auditoría de gestión, que es la auditoría concurrente, o a una auditoría, cuando es después de la ejecución posterior, a una auditoría posterior, ¿no? En el caso de esos montos de operación y mantenimiento, por ejemplo, lo hace un gobierno regional, ejecutar la obra un gobierno regional. Ya. Entonces, pero la obra la va a transferir a otra Al sector correspondiente. Entonces, ellos son los que se van a encargar de la operación y el mantenimiento. Ahora, esa operación y mantenimiento, igual, o sea, el presupuesto no es un año, son varios años, digamos, es cierto, son 20 años. ¿Y ese monto cómo queda? Ya. Ok. Muy buena tu pregunta porque eso me va a permitir aclarar lo siguiente. ¿Cómo decimos que nace un proyecto? ¿En base a qué? En base a la idea. ¿Ya? Ni bien tenemos la idea, lo primerito que tenemos que contar es un código SNIP. ¿Ya? Y el SNIP te va a decir que ejecutemos, ¿no? Que ejecutemos, ¿qué cosa? Los estudios de pre-inversión. ¿Ya? Luego de los estudios de preinversión, ¿no?
Ahí recién, si es una obra, optaremos por el expediente técnico, y si es un proyecto para un proyecto de inversión pública, ejecutaremos por un lado el expediente técnico si es obra, o los estudios definitivos si es un proyecto que no corresponde a obra. ¿Ya? Entonces, a esto se le llaman los estudios ya de inversión. Estudios de inversión, o si a este le añadimos, hasta acá has hecho los estudios definitivos o el expediente técnico, entonces acá ya ejecutas la ejecución. Entonces todo esto es la fase de inversión, todo esto es la fase de preinversión. ¿No? Entonces va a llegar un momento, digamos, de la inauguración, de la puesta en operación. ¿Ya? Por si acaso, señores, acá tú logras tu opinión de viabilidad. ¿Ya? Entonces todo esto es la vida como proyecto. Entonces, como proyecto sabemos cuándo se inicia, este es el inicio, y como proyecto sabemos cuándo termina, es el fin, como proyecto. ¿Ya? Entonces, un proyecto tiene inicio y tiene fin. ¿Ya? Supongamos que hemos hecho un hospital de primer nivel. Hemos tenido toda la infraestructura, todo el equipamiento, ya tenemos el personal, y hoy día inauguramos el hospital. Hoy día, ¿qué es la inauguración del hospital? Termina nuestro proyecto y empieza todo lo que significa, ¿no?, su funcionamiento, ¿no?, como hospital, y por tanto vamos a tener todo un mantenimiento. ¿Ya? Por si acaso, presupuestalmente hablando, este proyecto tiene su presupuesto correspondiente. Como nos decía la señorita, todo esto estaba a cargo de un gobierno regional, ¿no? Inaugura y le transfiere, por ejemplo, al sector salud. El sector salud recibirá, y al recibir tiene que comprometerse en el presupuesto que conlleva para su funcionamiento y mantenimiento, para asegurar, ¿no?, su funcionamiento y mantenimiento del hospital. Entonces, cuando hemos inaugurado, es el inicio de la actividad, que sabemos cuándo se inicia, pero no sabemos cuándo termina. Entonces, y ahí la diferencia entre proyecto y actividad. Mientras que actividad son labores permanentes para asegurar que, por ejemplo, en este caso, el normal funcionamiento del hospital. Pero ese monto, Ya es, el financiamiento de ello, ya lo asume, en este caso, la entidad receptora, para recibir
tiene que asegurar Que él tiene. Que él no tiene. es que digamos en este caso el gobierno regional le tiene que Ya. resolver. ya no. Obviamente que en el proyecto, en el estudio de factibilidad, tienes que demostrar que terminada la obra, la entidad correspondiente se compromete a recibir, ¿no? Toda esa obra para asegurar su normal funcionamiento. Ahora, para ello hay puede haber convenio, acta de compromiso, etc. Pero puede ser de buena fe, pero ¿y cómo saber si va a tener los recursos? Si es que ello no sucede, podemos tener un nuevo hospital de niños. Se ha inaugurado. Hoy día está funcionando. Está funcionando, pero mínimamente. ¿De acuerdo? ¿Qué ha pasado por medio? Pues ustedes, quizás haya habido una acta, pero con buenas intenciones, pero lo que no está pasando con los casos, cuando son concesión, ella que está recibiendo la concesión, está invirtiendo, pero también tiene que asegurar pues su retorno, ¿no? Bueno, En ese ejemplo del hospital de niños que usted dio, de que no está funcionando, ¿se puede dar en concesión o se permite? están en toda una migración, o sea, dejar que funcione el hospital del niño que está en Lima metropolitana, digamos, en el centro de la ciudad, y todo ello que ser trasladado. Se está demorando por problemas técnicos. Ha habido problemas técnicos en la parte de equipamiento. Están subsanando todo ello para que ya entre en funcionamiento. No tanto de equipamiento, ¿no? Porque equipos hay y te fueron entregados hace años. El problema básico es que los médicos no quieren ir al hospital del niño. Ese es el problema. Y no pueden contratar nuevo personal. Hasta donde yo revisé los reportes que emite, en este caso el sector salud, indican que la instalación del equipo no ha pasado las pruebas de fuerza. A no ser que te estén sacando como pretexto eso. No se han instalado, le digo, porque nosotros hemos vendido equipos, hemos instalado después de muchos años y los equipos están instalados. El problema básico es de médicos. No quieren los médicos de Lima, acá no quieren pasar. Y no pueden contratar nuevos ¿Cuál médicos. es el pretexto que... No, ¿Por qué no quieren? quieren? Simplemente. Porque tienen sus negocios, alrededor de otro hospital, todo, hay intereses. Y no pueden contratar nuevos médicos, los prohíben contratar nuevos personal. Entonces está paralizado. Es un pretexto. Pero lo cierto es que está paralizado. O sea, eso sí es innegable, ¿no? Entonces, puede de que ahí, digamos, dentro, usted sabe, por más estudios que haces, a veces hay un mínimo de riesgo. Y en este caso, el riesgo ha sido de que no haber previsto de que los médicos, ¿no?, se quieran trasladar porque sus negocios, etc. Bueno, entonces, bueno, pero lo que quiero que acá quede claro lo siguiente, ¿ya? Cuando es proyecto, tú tienes el presupuesto, deberías tener el presupuesto para llegar a este día donde das por terminado el proyecto, ¿no? Y ya con la, efectivamente, financieramente hablando, cuando ya tienes la liquidación de la obra, ya, ahí terminó todo lo correspondiente al proyecto. Proyecto tiene inicio y tiene fin. En cambio, actividad no. Actividad tiene inicio, pero no sabremos cuándo termina. Terminará cuando ya deja de funcionar, por ejemplo, el hospital. ¿Cuándo dejará de funcionar? Porque en este otro caso, ¿no?, del hospital del niño anterior, ya dejará de ser actividad ahí para cuando se pasa a la leve. Bien. ¿Qué es un proyecto de inversión pública?
definición. De acuerdo a la normativa, te dice de que es una intervención limitada en el tiempo. Ya les dije, tiene inicio y tiene fin. Que utiliza total o parcialmente recursos públicos. Con el fin de crear, en este caso estamos creando una nueva, o ampliar, cuando te dicen construcción de más pabellones, estás ampliando, ¿ya? Mejorar, quizás requiere de ciertas áreas para mejorar, porque a veces dicen, ¿no? El área de emergencia adolece de tales cosas o requiere de tales cosas para mejorar la atención de emergencia, para mejorar o recuperar, ¿no? El caso de, por ejemplo, el proyecto Caral, para recuperar todo ese patrimonio histórico, ¿no? O el proyecto de Chiclayo, del señor de Zipán, etc. ¿No? Entonces, la capacidad, dice, productora de bienes o servicios de la entidad pública, cuyos beneficios se generan durante la vida útil del proyecto y son independientes de los otros proyectos. La vida útil del proyecto, o sea, hasta cuándo dura, ¿no? Hasta cuántos años tenemos previsto su horizonte temporal del proyecto, ¿no? No son proyectos de inversión pública, dice, las intervenciones que constituyen gastos de operación y mantenimiento. O sea, todo lo que tenga que ver para el funcionamiento o el mantenimiento ya no es proyecto. ¿Ya? La reposición de activos que se realiza en el marco de las inversiones programadas de un proyecto declarado viable, que esté asociada a la operatividad de las instalaciones físicas para el funcionamiento de la entidad o no implique ampliación de capacidad para la provisión de servicios. Ojo, dice, en general la reposición de activos fijos es el reemplazo de un activo cuyo tiempo de operación ha superado su periodo de vida útil o ha sufrido daños por factores imprevisibles que afectan la continuidad de sus operaciones, ¿no? Si por ejemplo yo quiero reponer mis tomógrafos, o que están valorados, o que ya están inservibles, o queremos que estas, por haber sido, digamos, obsoletos, ¿no? Entonces, esa reposición no es proyecto de inversión pública. O queremos cambiar nuestras computadoras, nuestras XP, ¿no? Por las últimas, eso no quiere decir que es proyecto de inversión. Consideraciones generales, ¿no? Para la identificación de proyectos. Proyectos públicos solucionan un problema. Proyectos públicos es integral. Ve las cuestiones de infraestructura, la facilitación, en el caso turístico, ¿no? La facilitación turística, la sostenibilidad y capacidades. Tiene que ser sostenible técnicamente, económica, financiera y ambientalmente. Lo que antes hablaba la señorita, ¿no? O sea, todos los proyectos hoy en día demandan, además desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, también se necesita de que ambientalmente sea rentable, ¿no? Sea positivo. Bueno, cuando se efectúa un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico se efectúa para dimensionar nuestro proyecto de inversión, ¿no? Entonces, el diagnóstico dice es el estudio mediante el cual se recoge la información necesaria para realizar una correcta identificación del problema central del proyecto. El diagnóstico responde a la pregunta: ¿en qué condición se encuentra el bien o servicio en la localidad? ¿Qué debemos entender por problema central? ¿No? Es aquella situación negativa que afecta a un sector de la población. El problema central, por ejemplo, para la
vida expresa de Javier Prado es el congestionamiento, y que en horas de punta ya es insoportable. Entonces, ante ello se tiene que plantear la solución, ¿no? Entonces dice, ¿qué características debe cumplir un problema central adecuadamente implementado? Requiere intervención pública. Debe justificarse que el problema debe ser afrontado por el Estado y no por el sector privado. Sí, suficientemente específico. Debe ser específico para poder ser atendido por un solo proyecto de inversión pública. Suficientemente general, debe ser suficientemente general de modo que admita varias alternativas de solución, delineadas aparte del análisis de causa. ¿Un problema tendrá una sola solución? No. Hay N soluciones. Para eso se hace el estudio de factibilidad, para eso se hacen los estudios de preinversión, donde vas a tener N caminos, N alternativas. De esas alternativas se tiene que decidir por el más positivo. Bueno, este es el árbol de problemas, causa y efecto, ¿no? Determinas el problema central, determinas cuáles son las causas y a la inversa planteas los efectos, ¿no? El efecto directo, el efecto indirecto y el efecto último. ¿Qué te va a servir para determinar tu solución, ¿no? El análisis de demanda dice que es análisis que consiste en identificar y proyectar a lo largo del horizonte de evaluación a partir de la población demandante cuánto calculas vas a satisfacer la cantidad demandada, ¿no? del servicio. Entonces, ¿qué busca? Responder a estas preguntas. ¿Qué determina la demanda? ¿Qué factores influyen en la determinación de la demanda? ¿Cómo se comporta esta demanda en el tiempo? Y en contraparte tenemos que hacer el análisis de oferta, demanda-oferta. Entonces, el análisis de oferta significa o consiste en diagnosticar la situación actual, identificar los recursos físicos y humanos disponibles, ¿no? Los estándares de uso óptimo y la oferta optimizada debe ser identificada y proyectada. ¿Qué más tenemos? Tenemos que hacer un balance oferta-demanda, ¿no? Se realiza, dice, para identificar la brecha existente entre la demanda por un bien o servicio y la capacidad óptima de oferta de dicho bien o servicio. ¿Cuánto está? ¿Cuánto es la brecha entre uno y otro? ¿Por qué es necesario evaluar? Dice, independientemente de si es evaluación privada o evaluación social, la evaluación nos permite. ¿Qué significa evaluación privada o evaluación social? Evaluación privada significa el análisis meramente económico del proyecto. En cambio, evaluación social significa los impactos que va a tener en la población beneficiaria y en la población donde tiene que ver con la jurisdicción o el ámbito de influencia del proyecto. Por ejemplo, en el caso, acá el amigo nos va a poder quizás aportar algo más, en el caso del Hospital del Niño, ¿no? Recuerda que cuando estaba para construirse, decían de que va a crear un congestionamiento, más aún de Javier Prado, de que no hay zonas para parqueo, ¿no? Va a haber más ruido, ¿no? Que a tal punto que la población circundante que vive en la zona sacaron su letrero que no querían que se construya, etc. ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la evaluación social, ¿no? ¿De quiénes? También de quienes se ven beneficiados y también afectados, ¿no? por la construcción o la ejecución del proyecto. Entonces, ¿qué significa esto? Dime. ¿Y qué sucede si hay uno negativo en cuanto a una evaluación social?
Mira, ahí ahora con la existencia de nuestro Ministerio del Ambiente, ¿no? Ahora también hay que tener la opinión favorable del Ministerio entonces, para construir este tipo de obras requiere también la evaluación de ello, ¿no? Entonces, si tú no logras tener todas las autorizaciones, te ves la imposibilidad de continuar con la construcción. Por eso que ahora incluso hasta para proyectos privados tiene que ser favorable la consulta, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? ¿No? La de verificar, dice, para cada una de las alternativas que los beneficios derivados de la solución del problema central son mayores a los costos en los que se incurre para solucionar. Esta es la evaluación privada. Y estimar el retorno de cada una de las alternativas y decidir por aquella que nos ofrece mayor rentabilidad. Rentabilidad económica y social. ¿Qué proyectos se evalúan bajo? O sea, ¿qué tipo de proyectos se les hace la evaluación privada? Pero las sociales más en carretera, por ejemplo, en agua. Que todas tienen que tener su evaluación privada, o sea, tienes que cuantificar, ¿no? El beneficio-costo. Todo. ¿No? Por ahí te sale en la evaluación privada, te va a salir, por ejemplo, cuando es una obra, a la determinación, el costo, que finalmente, ya hablando en contratación del Estado, ese costo va a ser tú cuando lo realices. Evaluación del proyecto. ¿Por qué es necesario evaluar? ¿No? Independientemente si es evaluación privada o evaluación social, nos permite, ¿no?, verificar para cada una, para cada una de las alternativas que los beneficios derivados de la solución del problema central son mayores a los costos en los que se incurren. Los beneficios tienen que ser mayores. En una carretera, pues, tienes que determinar cuán beneficioso es la construcción de la carretera, porque les permitirá, ¿no?, sacar con mejor prontitud y mejores condiciones los productos de la zona. Eso hay que cuantificarlo. Te fomentará el turismo, te fomentará el desarrollo de las localidades, de los predios adyacentes a la carretera, seguramente se van a elevar en su costo, que se metodologías de evaluación, ¿no? Hay una metodología de evaluación costo-beneficio y costo-efectividad. Costo-beneficio dice cuando los beneficios sociales se pueden expresar en términos monetarios y son fáciles de medir. En cambio, costo-efectividad dice cuando no es posible expresar los beneficios sociales en términos monetarios o su medición es muy compleja. A esto le llaman el costo social. También le llaman, otros le dicen el precio sombra, ¿no? No es claro, ¿no? Es una sombra de determinar los valores estimados no son fáciles de obtenerlos y además de explicarlos no es tan sencillo. Y a falta de encontrar un costo social, ¿puede caerse un proyecto? O sea, ¿es así de relevante o...? No tanto. No tanto. Hay proyectos, por ejemplo, mire, imaginemos que todavía no tenemos la Transoceánica del sur. Imagínese usted que estamos formulando recién el proyecto y el poder medir con mayor exactitud toda la efectividad que va a concurrir producto de esto, estoy seguro que hoy día la tendremos claro, porque ya lo tenemos en operatividad. Y en ese momento no es tan fácil. Por ejemplo, el caso de la Petroclinic,
petroquímica del sur, ¿no? La que va similar a la que antes teníamos, la que va a producir productos derivados del gas, a todo el sur, ¿no? Incluyendo ahí la distribución del gas, tener fertilizantes o por tener energía eléctrica en base al gas para todo el sur. Hoy en día no es tan fácil determinar cuánto es el costo de efectividad. Es un proyecto de gran envergadura, ¿no? Es un megaproyecto para el país. Se está promoviendo Petroperú, quiere que se construya, pero no se tiene claro, ¿no? Hoy en día esa cosa. ¿Por qué otros sectores dicen que el SNIP es una traba? Bueno, especialmente las municipalidades y los gobiernos locales lo indican como traba porque el procedimiento, los procesos no es sencillo. Más aún que estas entidades no tienen los recursos humanos tal como para que puedan agilizar. En cierta medida, el trámite es engorroso, quizá. No hay una prueba que es 100%. Sin embargo, ustedes seguramente se han enterado del concurso del trámite de más. Yo pensaba que dentro de ese concurso alguien te va a decir, oye, acá está, mire, yo les demuestro que lo que es todo el obtener la opinión de viabilidad del SNIP es engorroso. Sin embargo, no. ¿Cuál es el que ha salido ganador de todo el conjunto de aspectos que tienen que ver con salud? ¿No? Ustedes revisen, la Presidencia del Consejo de Ministros ha sacado un concurso, quizás ustedes han visto en televisión, donde una señora, ¿no? Se despedía de su esposo saliendo de casa, ¿no? Y su esposo le preguntaba, ¿dónde te vas a Moxico? Entonces ella recién salía con su banca, con su embarazo, con su periódico, para leer, con su periódico, revistas para leer. ¿Por qué? Porque tenía que formar una cola y también en esa cola tenía que estar con sus campamentos para intentar te decía de que gana quien te decía que ese trámite, el trámite más engorroso, y te planteaba soluciones. Dice, ya, este es el trámite de más, por tanto yo pido que esto se puede, digamos, reducir y estas, y le daban las soluciones, ¿sí? Y eso ha sido planteado, y los ganadores son dos, pero en aspectos de salud. Cuando digo, yo pensé que iba a salir en aspectos del SNIP, en aspectos, digamos, de licencias, ¿no? O aspectos con la SUNAT, pero no. Incluso en esto de Ciudadanos al Día, quienes salieron ganadores como los mejores servicios al ciudadano son casos de SUNAT, ¿no? Todo lo que es el cabezón, el PDP, incluso la emisión de las facturas electrónicas o los recibos electrónicos, eso es lo que han sido ahora, ¿no? Ustedes saben, la emisión de las facturas electrónicas o los recibos de honorarios, ¿no? Si la señorita emite su recibo de honorario por servicios no personales o por locación de servicios o CAS, como se llama, emite electrónicamente, entonces una ley, ¿sabes qué? Tú que estás emitiendo electrónicamente, ya te exonero de llevar tu libro de ingresos y egresos, y yo, SUNAT, lo llevo. Es todo un trámite, ¿verdad? Sí, que está reduciendo. Bueno, estos son los montos que hasta ahora siguen rigiendo, ¿no? Para la elaboración de los créditos de inversión. ¿Preguntas, mis amigos? ¿La prefactibilidad sigue? Para algunos casos. Ya no hay. Prácticamente ya casi se está obviando. ¿De frente pasa?
Preguntas, señores. Ya cansado. Sábado, ¿no? Sábado, en mi caso, sábado. Bien. 5 a 1. Muchas gracias, mis amigos.